Agradezco la invitación para participar en este evento. Soy el doctor Carlos Alberto Aguilar Salinas. Soy director en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición de la División de Nutrición. Soy endocrinólogo e internista con doctorado en investigación médica y una estancia de investigación en la Universidad de Washington. Mis áreas de interés son la investigación de las peculiaridades de las enfermedades metabólicas en nuestro país y recibí el Premio Nacional de Ciencias en el 2018. Durante esta ponencia hablaré sobre la relevancia de las comorbilidades metabólicas y su interacción con COVID-19. México ha sufrido la interacción de la epidemia de enfermedades metabólicas con la epidemia de COVID. México tiene una de las prevalencias más altas de obesidad, dislipidemias y diabetes de los países en desarrollo. Esto facilitó la interacción con patologías infecciosas, lo cual ya habíamos visto con la tuberculosis y con influenza. Ahora con COVID-19 el resultado de la interacción es una mayor letalidad, por la aparición de formas graves de COVID en adultos jóvenes, una reducción en la edad promedio entre los casos que tienen formas graves y un mayor número de casos que requieren de hospitalización, intubación y mayor letalidad. La agenda que desarrollaré en la ponencia, primero hablaré del papel que tiene la obesidad y la diabetes como factor de riesgo para el desarrollo de formas graves de COVID. El cuerpo de la presentación será las implicaciones prácticas y las oportunidades para hacer investigación resultado de estos fenómenos. La obesidad es uno de los factores más comunes que predispone a la aparición de formas graves de COVID. Esta lámina fue publicada hace unas semanas como resultado de una revisión sistemática y metaanálisis de las series publicadas hasta finales del mes de julio. Ustedes pueden observar cómo la obesidad aumenta el riesgo de hospitalización y de mortalidad. Sin embargo, resalto de esta lámina la heterogeneidad del riesgo asociado a esta condición. Por ejemplo, para el riesgo de hospitalización, el riesgo relativo es desde solo 18% arriba de lo observado en la población sin obesidad hasta cerca de 7 veces el riesgo. Esto es debido a los sesgos de selección en la recolección de la información y exactamente lo mismo sucede para la mortalidad. Con flechas azules están identificados cohortes publicadas en México, Ortiz Brizuela, que representa la corte del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, y por otra parte la corte de Bello Chaboya, que utilizó la base de datos nacional. En suma, la magnitud del riesgo depende en buena medida de cuestiones metodológicas, más no de los perfiles de los pacientes que se incluyen en estas revisiones. La obesidad aumenta la susceptibilidad para el desarrollo de formas graves de COVID por 3 mecanismos. El primero es el impacto sobre la función inmune y la presencia de disfunción metabólica, sobre todo por la concentración alta de leptina, la cual tiene un impacto significativo sobre la función de las células Th2 y Th1. El segundo mecanismo es por la presencia de comorbilidades. Las personas con obesidad tienen mayor riesgo de tener otros factores de riesgo para formas graves de COVID, como la diabetes, la hipertensión arterial, el daño renal y la enfermedad cardiovascular. Y por último, la acción mecánica de la restricción del movimiento de la caja torácica en relación a la obesidad contribuye de manera importante para la letalidad de la condición. Esto es particularmente importante en las personas con apnea obstructiva del sueño. En cuanto a la diabetes, la información también es heterogénea. La mejor fuente de información desde mi punto de vista es el reporte publicado en Lancet hace unas semanas que recolecta toda la información
recolectada en Inglaterra, y ustedes pueden observar que tanto la diabetes tipo 1 marcada en rojo como la diabetes tipo 2 marcado con azul intenso se asocia a mayor riesgo de letalidad, en particular después de los 50 años. La diabetes se asocia por varios mecanismos a las formas graves de COVID. La hiperglucemia per se resulta en inflamación de bajo grado crónica que en presencia de un agente infeccioso genera una tormenta de citocinas, trastornos en la coagulación, desequilibrios electrolíticos y esto interactúa además con el perfil del paciente, con el daño renal y cardiovascular que se asocia a la diabetes y determina un mal pronóstico. A nivel nacional ha habido un análisis detallado de la interacción entre obesidad, diabetes y COVID-19. En esta lámina que proviene de la base de datos nacional, pueden observar cómo el riesgo de hospitalización, intubación y muerte se incrementa de manera proporcional al número de anormalidades metabólicas presente en la población. Usando como referencia a las personas que no tienen estas condiciones, aquellos que tienen obesidad, diabetes, hipertensión, tienen incrementos de 2.8 veces más probabilidades de tener una hospitalización, 1.34 veces más de intubación y 2.48 veces de letalidad. En nuestro país, sin embargo, la evidencia que les he mostrado tiene algunas peculiaridades. Por ejemplo, las enfermedades metabólicas aparecen a edades más tempranas, en especial la diabetes. En México, el 20% de los casos con diabetes ocurren antes de los 40 años y esto tuvo un impacto mayor en la letalidad de COVID en México. Por ello, tenemos que ser cuidadosos al análisis de la evidencia. Esta lámina que les muestro proviene del grupo de la carga global de enfermedad que analiza la contribución de las comorbilidades en cada país para el desarrollo de formas graves de COVID. Y pueden ustedes observar que en México la contribución de las diversas condiciones, en particular la diabetes marcado en color lila y el cáncer marcado con el color azul claro, han determinado que un mayor número de personas jóvenes tengan formas graves de COVID. Debemos, por lo tanto, estimular el desarrollo de la investigación local en vez de trasladar datos del extranjero sin los ajustes correspondientes. Esto tenemos que verlo como una oportunidad para generar nuevos estudios. Por ejemplo, adaptar modelos predictivos o buscar explicaciones de la fisiopatología de la infección por COVID adaptado a las características étnicas y metabólicas de nuestra población. Y un ejemplo de esta acción resulta en algunas publicaciones generadas por el grupo de la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas del TEC de Monterrey y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Este artículo, publicado en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism en agosto, utilizó la base de datos nacional. Incluía en ese momento 177,000 casos y 51,000 personas confirmadas y 5,332 fallecimientos. Lo que se hizo en este reporte encabezado por el doctor Omar Bello fue buscar algunos perfiles genotípicos que sean específicos a la población mexicana. Y como pueden ustedes observar, la interacción entre la diabetes y una edad menor de 40 años resultó en el mayor riesgo de tener un desenlace fatal por COVID, esto mostrado en el recuadro B. Como resultado, se generó un modelo predictivo que estuvo compuesto por los factores edad mayor de 65 años, diabetes en personas que tengan menos de 40 años, edad menor de 40 años, obesidad, neumonía, enfermedad renal, enfermedad obstructiva crónica e inmunosupresión. Y a cada uno de ellos se les dio un puntaje en base a la asociación de riesgo obtenido en un modelo multivariado. La población se dividió por estratos en base al puntaje obtenido y se generó así una nueva escala de estimación de riesgo de formas graves de COVID
adaptada a nuestra población. Ustedes pueden descargar esta calculadora de riesgo en el enlace que está al pie de la lámina, que está de libre acceso a la población. Son todas variables que se obtienen por el interrogatorio y utilizando la calculadora es muy fácil obtener el riesgo. Con esta herramienta se puede identificar las personas que tienen la mayor letalidad, como se puede observar en la lámina, tanto en la cohorte de entrenamiento como en la de validación. La clasificación de las poblaciones por su riesgo se distingue con claridad. Esto además fue validado en la Corte del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, que incluía 3.007 casos y 317 defunciones, y se confirma el poder que tiene la escala MSL-COVID para identificar las formas graves del padecimiento. Esto nos abre una serie de retos, además, en el momento en que estamos de la epidemia. Desde mi punto de vista, no ha habido una comunicación adecuada de los mensajes. Debemos de movernos del confinamiento hacia el distanciamiento social. Esta mala transmisión del mensaje ha resultado en que un alto porcentaje de las personas con enfermedades crónicas han sufrido un deterioro mayor en el control de sus condiciones, debido a una menor actividad física, una ganancia de peso en promedio de 4 kilos, alteraciones emocionales y cambios en los patrones de alimentación. Ha habido un menor acceso a la atención médica primaria, muchos pacientes han suspendido medicamentos y nuestro país no tiene un desarrollo adecuado de la telemedicina. Todo esto son áreas de oportunidad que debemos de aprovechar para mejorar el control de las patologías crónicas y reducir a mediano plazo la letalidad por COVID. Y un ejemplo de ello es el papel que tiene el control glucémico en reducir el riesgo de formas graves de COVID. Hay varios estudios que han demostrado que las personas en descontrol tienen mayor letalidad e incluso el mejorar el control glucémico al momento del ingreso también reduce la letalidad. Sin embargo, esto implica mayor riesgo al personal médico por tener la necesidad de estar midiendo la glucemia y de estar haciendo ajustes a las dosis de insulina. Esto se puede mitigar a través de usar sensores de glucosa a distancia, usar medicamentos de larga acción y sobre todo estimular a la población a retomar el control de sus padecimientos para que cuando lleguen al hospital estén en un buen control. Y finalmente me gustaría trasladar los datos que he mencionado con anterioridad en políticas públicas. Recientemente se ha publicado los criterios de vulnerabilidad para el retorno al trabajo de la población, que incluyen condiciones como la obesidad y la diabetes. Desafortunadamente, estos criterios son inequitativos porque fueron basados en riesgos relativos y no riesgos absolutos. El riesgo relativo de una persona con diabetes es mucho mayor, como vimos en en láminas previas, comparado, por ejemplo, con una persona mayor de 60 años sin comorbilidades. En particular, me parece que se debe de revisar los criterios para definir vulnerabilidad en las personas con diabetes, que se selecciona el valor de 8 de hemoglobina glucosilada, y con obesidad, que se usó el umbral de 40 kilogramos de un IMC por arriba de 40 para definir vulnerabilidad. Aplicando estos criterios se deja un espacio de pacientes con alto riesgo que deben de regresar a laborar. Por último, hago una reflexión sobre lo que sigue para el control de enfermedades metabólicas. Se han intentado por 2 sexenios acciones para el control de las enfermedades metabólicas sin lograr éxito. La actual administración propone generar un entorno favorable para la adopción de un estilo de vida saludable. Sin embargo, más del 75% de los adultos en México ya viven con obesidad y en la población adolescente un alto porcentaje también vive con obesidad. Por lo tanto, estas acciones deberán de ser complementadas con programas de atención clínica para mitigar los riesgos a la salud de las enfermedades metabólicas. Concluyo que la interacción de la prevalencia alta de las enfermedades metabólicas
con COVID resultó en una alta letalidad, en especial en aquellas personas con diabetes tipo 2 de inicio antes de los 40 años, y los investigadores mexicanos han aprovechado esto para generar nuevas escalas para identificar las personas en más riesgo. Hacemos un llamado para que la evidencia local sea usado para la construcción de las políticas públicas. Muchas gracias por su atención.